Buenos días, televidentes universitarios. Hoy estamos en una emisión de Extra Orgánico. El día de hoy hablaremos de las biomoléculas. En este caso, de las proteínas. Ahora iremos con nuestros reporteros que están en acción extra orgánica. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, mucho gusto. Me llamo Chandra. Hola, Chandra. ¿Me puedes decir qué son las proteínas para ti? Ok, las proteínas para mí son pues la energía más fácilmente utilizable para el cuerpo que se obtienen de alimentos específicos, ¿no? Para mí, yo soy lacto-vegetariano, o sea, es un tipo de alimentación que han seguido sabios científicos desde hace miles de años, en el cual no comemos ni carne, ni huevo, ni pescado. Entonces yo obtengo las proteínas de los garbanzos, la lenteja, los lácteos principalmente, y por sobre todo también de algunos vegetales como el brócoli y las espinacas, principalmente de los granos, de los granos como el garbanzo. El garbanzo tiene más proteína que la carne, ¿no? Entonces es un ejemplo. ¿Qué estás estudiando? Yo estudié una licenciatura en actuaría, matemáticas aplicadas, pero ahorita me dedico a estudiar la literatura védica, como el Bhagavad Gita y esto. Se llama literatura védica, es literatura muy antigua. Alejandra Beis, Echeverría. Muy buenas tardes, doctora Alejandra. ¿Nos podría decir qué entiende usted por proteínas? Bueno, las proteínas son sustancias que ocupa nuestro cuerpo para metabolizar lo que es el ADN y se va formando cadenas de ADN. Las encontramos en la carne, en algunas legumbres, ¿qué más? También hay complejos multivitamínicos que lo contienen, pero siempre y cuando se van a absorber, siempre y cuando nosotros tengamos una buena alimentación. ¿Qué más? ¿Alguna otra? ¿Una alimentación como cuál? Por ejemplo, balanceada entre lo que son verduras, más que nada también carnes rojas, carne magra, huevo, leche, todo eso tienen proteínas. Entonces primero hay que consumirlas como alimento, y si queremos agregar proteínas sintéticas, hay que consumir esos alimentos, porque si no, de nada sirve que consumamos esas proteínas sintéticas, no se van a absorber adecuadamente. Ok, está bien. Hola, amigo, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con Jorge Manuel. Jorge Manuel. ¿Para ti qué son las proteínas? Para mí las proteínas es una macromolécula compuesta por 50 aminoácidos. ¿Y dónde las puedes encontrar? Normalmente se encuentran en carnes rojas, como podría ser pues carnes rojas como de res, de puerco, en algunas frutas. ¿Y qué estás estudiando, amigo? Fisioterapia y rehabilitación. Muchas gracias. Nos encontramos con el señor José Luis Jiménez. Para usted, ¿qué son las proteínas? Bueno, las proteínas son muy esenciales, ¿no? Son lo que nos forman la masa muscular, lo que nos protege, digamos, lo que protege nuestro cuerpo, ¿no? Todo lo que es esto, ¿no? Inclusive los que hacen mucho ejercicio les recomiendan que comen un extra, ¿no?, de proteína, precisamente para elevar o para hacer más masa muscular. ¿Y los doctores qué le dicen de las proteínas? Bueno, los doctores nunca me han dicho nada de las proteínas, más bien uno busca la información, ¿no? Uno busca la información a ver qué es lo que te beneficia, ¿no? Siempre creo que yo tengo, ¿cuántos años crees que tengo? Como 36. Tengo mucho más, pero es porque siempre me he cuidado. Siempre he buscado información, por ejemplo, ahorita que ustedes, por eso me interesó, ¿no? A ver qué me pueden aportar o qué puedo yo aprender de ustedes, ¿no? Y lo que yo igual les pueda contestar a sus preguntas. Pero pues en sí, le digo, la proteína, muchas veces hay que buscarla de una manera natural. Ahorita ya que me estoy acordando también en lo que son nueces, las avellanas, los piñones, todo ese tipo de semillas también tienen proteína. Gracias, muy amable. ¿Y qué le dicen los doctores de las proteínas? No, pues más que nada, pues ellos ahora sí que dan una receta, ¿no?
salud, ¿no? O a como te encuentres, ¿no? Ahora sí que de vitalidad o de energía. Si la necesitas, si no, pues de todas maneras el organismo las desecha, ¿no? Ok. A través de la micción o de la defecación, ¿no? O de la sudoración, pues, muchas cosas que tiene el cuerpo, su funcionamiento, ¿no? Su metabolismo. Gracias, muy amable. ¿Las proteínas? Pues entiendo que te dan energía y pues para que no te caigas, no te desmayes. Pues te mantienen saludable. ¿Nada más eso? Sí, no entiendo mucho. Bueno, está bien. Muchas gracias, amiga. Eduardo Torres, investigador de la UAP, nos va a hablar sobre las proteínas. Muy buenas tardes. Mi nombre es Marisol y le vamos a hacer una entrevista sobre proteínas. Para empezar, ¿qué es una proteína? Bien, una proteína es una macromolécula que está compuesta por aminoácidos, los cuales en determinado orden, número, da lugar a las diferentes funciones que tienen las proteínas. Estas pueden ser tan pequeñas como de 100 aminoácidos hasta grandes como cerca de 600 aminoácidos, lo cual les da las funciones diferentes a nivel celular. Bueno, ¿y cuál es la importancia de sus diferentes estructuras? Porque tengo sabido que las proteínas tienen diferentes estructuras. ¿Cuál es la importancia de ellas? Bien, la estructura normalmente, casi en el 95-98% de los casos, dicta la función. Una determinada estructura será para una determinada función dentro de un organismo. Las proteínas tienen diferentes funciones. Pueden ser de tipo defensivas, de transporte, catalíticas, hormonales y de reserva incluso. Entonces, dependiendo de la función que tengan, deberán tener una estructura en particular. Aquellas, por ejemplo, cinéticas o las catalíticas son estructuras globulares, ¿no? De un tamaño a nivel nanométrico, mientras que aquellas que son de reserva o de defensa normalmente son proteínas lineales de mayor estructura, de mayor fortaleza en su estructura. Bueno, nosotros habíamos escuchado una definición de desnaturalización. ¿Qué es la desnaturalización? La desnaturalización se refiere al proceso en el cual una proteína pierde su estructura y por lo tanto su función. Por ejemplo, aquellas proteínas globulares, que como podrían ser las enzimas, aquellas proteínas cinéticas o catalíticas, únicamente son funcionales cuando tienen su estructura globular intacta, ¿sí? Que a veces se modifican durante el proceso biocatalítico, ¿no? Se mueven, son flexibles. Sin embargo, cuando esta proteína pierde esa estructura globular y a veces puede ser completamente hasta ser lineal, entonces se le llama a ese proceso desnaturalización, que puede dar lugar por diferentes razones. Por calor, por ejemplo, por el efecto de alguna sal inactivadora o algún metano, o por el hecho de que la proteína haya terminado ya su función dentro de un evento metabólico puntual. Entonces la proteína tiene que ser desnaturalizada para poder reutilizar a todos esos componentes que son los aminoácidos. Bueno, ¿y cuáles son las principales funciones que tienen las proteínas en la célula? Las principales, bueno, se han agrupado las funciones de las proteínas son 4 o 5 funciones dentro de las cuales existen mucho más, pero las proteínas pueden ser de reserva, por ejemplo, para que un determinado organismo después las utilice para su crecimiento. Como les mencioné, pueden ser catalíticas, que son las llamadas enzimas. Pueden ser de defensa, aquellas que nos protegen contra agentes extraños. Las proteínas, como los anticuerpos, son proteínas cuya función es defensiva. Pueden ser hormonales y pueden ser de transporte. Bueno, imaginándonos, si no hubiera proteínas, ¿cómo estaría nuestro organismo? No existiríamos. Las proteínas son las macromoléculas encargadas de la transformación del ADN, que es la molécula de la vida,
en un proceso dinámico. Sin estas no habría una transcripción ni una traducción del ADN y por lo tanto sería una molécula pues, prácticamente inerte. Con todas las funciones que las proteínas llevan a cabo, es como la vida se procesa. De otra manera no habría crecimiento, no habría vida como tal. Bueno, entonces tiene varias funciones las proteínas, pero ¿cuáles serían las más específicas? Todas específicas si te refieres a ejemplos, por ejemplo la hemoglobina es la que transporta oxígeno, es la que nos permite respirar. Las lipasas son aquellas que degradan ácidos, que son cuando nos alimentamos son las encargadas de hidrolizar a los ácidos grasos. Las proteasas son las encargadas de hidrolizar a las proteínas que ingerimos. Las amilasas, aquellas encargadas de hidrolizar el almidón. La lisozima es una proteína defensiva. Los anticuerpos, perdón, de proteínas defensivas. En eso son las funciones específicas de las proteínas. Ok, bueno, ¿y las proteínas hacen daño o en qué nos podrían afectar a nuestro organismo? Bueno, hay proteínas, las defensivas, por ejemplo, algunos sustancias que plantas u organismos o insectos segregan para su defensa nos pueden hacer daño, causar desde una intoxicación leve, como una erupción en la piel, hasta un envenenamiento grave. El veneno de los alacranes, por ejemplo, está compuesto de péptidos, de pequeños aminoácidos o pequeñas secuencias de aminoácidos que funcionan como neurotóxicos, ¿no? Pueden causar desde un derrame, una parálisis, pues hasta la muerte. Bueno, ¿y nosotros cómo podríamos obtener las proteínas? ¿En qué forma? ¿En qué alimentos? Prácticamente en todos. Las fuentes ricas de proteínas son pues la carne principalmente, la soya, la leche. Las proteínas de vegetales, como puede ser el maíz, de algunas verduras, pues realmente vienen en cantidades muy pequeñas y no son de buena calidad. Con esto me refiero a que no contienen a todos los aminoácidos esenciales para nuestro crecimiento. Pero prácticamente cualquier fuente externa contiene proteínas. Bueno, y ahorita está trabajando con proteínas. ¿Nos podría platicar sobre su proyecto? Sí, las proteínas con las que yo trabajo son aquellas que tienen funciones catalíticas, es decir, trabajo con enzimas. En particular, trabajo con enzimas de tipo oxidativo, como las peroxidasas y las lacasas. Estas enzimas son particularmente importantes porque son las encargadas de degradar o de llevar a cabo la primera oxidación de sustancias contaminantes, como pueden ser plaguicidas, colorantes, insecticidas, fenoles y fármacos, por ejemplo, que están presentes ahora como contaminantes en el ambiente. Estas proteínas reconocen estas moléculas, las oxidan y una vez oxidadas, su toxicidad y su impacto ambiental disminuyen miles de veces o lo nulifican por completo. Entonces el trabajo que yo hago es explorar la capacidad enzimática de estas moléculas para oxidar una variedad importante de compuestos contaminantes. Determinamos velocidades de reacción, estabilidades, efectos de la temperatura, hacemos modificaciones químicas e inmovilizaciones de las enzimas para mejorar su comportamiento biocatalítico. Para al final proponer un diseño ingenieril de un proceso para degradar contaminantes de efluentes como pueden ser la refinería de petróleo, de alimentos, las empresas farmacéuticas. Ok, bueno, le agradecemos demasiado. Muchas gracias por tomarnos tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Las proteínas son un nutriente formado por cadenas de más de 50 aminoácidos, unidos por enlaces peptídicos. El ADN determina la función de cada proteína. Se clasifican en fibrosas y globulares. Las fibrosas son insolubles en agua, por ejemplo la carne, y las globulares son solubles en agua, como la sangre. Esto se debe a su estructura. Nomenclatura. Presentes en L aminoácidos deben ser alfa y levógiros. Si tienen más de 50 aminoácidos se llaman proteínas, y si son menores son peptídicos, los cuales 8 son esenciales para el humano. Son la tercera fuente de energía o reserva, después de los carbohidratos y lípidos. Ayudan a realizar reacciones químicas de una forma rápida conocida como catálisis.
También son reguladoras u hormonales. Estas nos dan un equilibrio entre las funciones que realiza el cuerpo. Otra función es la de dar estructura a la célula para formar tejidos. Los niveles son 1. Lineal, 2. Plegada y hélice, 3. En placas y la cuarta es una constitución final, la cual es más de una cadena de aminoácidos. Y la última, que es la defensiva, que nos da anticuerpos y también de transporte y receptores. Las de transporte llevan sustancias a través del organismo y las receptoras reciben señales del ADN para que cada célula realice su función. Desnaturalización es la pérdida del tercer y cuarto nivel estructural donde se pierde la función de la proteína y se hace más fácil su reuso. Renaturalización se puede reactivar su función tal como el cabello cuando crece. Capacidad electrolítica, cuando las proteínas se trasladan al polo positivo. Esto es debido a que su molécula tiene carga negativa y viceversa. Especificidad, donde cada proteína tiene una función específica. También son amortiguadores de pH, pueden comportarse como ácido o base.